Aunque Kilmar Ábrego García está libre, todavía debe responder por un proceso penal, otro civil y también tiene pendiente una posible solicitud de asilo ante una corte de inmigración. Vamos a conversar sobre este tema con los analistas políticos Andrés Guilarte y Ernesto Castañeda. Los dos, gracias por darnos unos minutos. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, gracias. tardes. Lo primero que quiero preguntarte, Andrés, es ¿qué sientes, qué te dice este último episodio del caso de Kilmar Ábrego García? Bueno, lo que siempre he dicho sobre este caso, ¿no? Que primero que nada nunca se tuvo que haber hecho muchas cosas las que se hicieron. Incluso el gobierno en algún momento reconoció ese error administrativo que, imagínate, pequeño error, ¿no? Deportar a alguien a un país donde no tenía que haberse deportado, que en este caso El Salvador. El tema aquí es que no se tuvo que haber hecho tanto spotlight, tanto media sobre esta persona, no solamente porque realmente no creo que representa lo que son la gigantesca mayoría de inmigrantes de los cuales yo me siento parte, por todo el tema de su caso, sino porque al final del día tenemos una fecha de juicio, como tú bien lo mencionabas, el mes que viene, el 26 de enero. Ya de ahí se verá si el tipo no es culpable, pues se acabó el tema, y si es culpable, pues será deportado a los sitios que tenga que ser deportado, que probablemente no vayan a ser los sitios de África. Incluso él dijo que estaba dispuesto a ir a Costa Rica. En general, realmente todo esto, lo que ha pasado en los últimos días, no es necesario, tanto de parte de ICE no es necesario. Esperemos a que pase el juicio y ya de ahí se verá el adelante. Ernesto, ¿cuál es tu lectura sobre este caso? Igualmente, fue un error del gobierno tener una protección de deportación, lo deportaron de todas maneras y lo pusieron en el SECOT, privado de la libertad, sin acceso a su familia, abogados. Entonces fue un pequeño milagro que lo dejaran libre, que regresara a Estados Unidos. Muchos de sus colegas siguen deportados en Venezuela con sus familias en Estados Unidos. Entonces no solo tiene que dejarlo ya en paz, que descanse o que siga sus casos legales, pero también tiene que haber una compensación por la tortura que recibió en El Salvador. Ábrego enfrenta una causa penal en Tennessee por presunto tráfico de personas. Quiero mostrarles y ir desmenuzando un poco este caso, porque esto es lo que dice el reporte de uno de los agentes que lo detuvo en la carretera. Dice, el agente que lo interceptó notó que había otras 8 personas en él. No había equipaje, lo que le hizo sospechar que se trataba de un caso de trata de personas. Andrés, cuando lees esto, ¿qué piensas sobre el caso en general? Bueno, si hay un oficial de seguridad en este caso que pensaba que había una causa probable, pues que vaya adelante y averigüe. Porque al final del día, si resulta ser que es cierto, pues no, todos somos más seguros si personas como esta no están en la calle libre. Y si resulta no ser cierto, pues entonces no se sigue adelante. Yo estoy solamente de acuerdo si hay personas no solamente en este caso, sino que cualquiera que incurra en actitudes que son sospechosas, pues hay que, por supuesto, que se tienen que investigar. Pero como estoy diciendo, o sea, todo lo que se ha hecho todo este año de hacer que de parte de la administración y también Sí. de parte de los activistas de los dos lados, no me parece que Kirma sea una persona que represente los derechos de los inmigrantes. Hay muchísimas otras personas que han sido injustamente identificadas y que han sufrido también de muchísimas cosas y que no tienen este prontuario que tiene Kilmer, que serían muchísimo más unas banderas de lo que es el movimiento migrante, que no tiene que ser Kilmer. Así que esperemos a ver qué Sí. pasa, pero la actitud que tuvo el oficial en su principio al detenerlo me parece totalmente justificable. Ernesto, ¿tú cómo lees esa parte del momento del episodio de Kilmar Abrego García? Sí, que ese oficial, si vio eso, ¿por qué no hizo nada en ese momento? ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué no llamó a otras personas? ¿Por qué no empezó una investigación? Entonces, aunque haya habido un par de policías que han tenido reportes negativos sobre él, no hicieron nada en el momento y no vieron cargos y no ha sido encontrado culpable. Se le está volviendo a juzgar, dado como decía el colega, esta atención que ha tenido su caso personal. Entonces le está volviendo a juzgar por el mismo crimen, supuestamente, que no ha sido encontrado culpable. Habrá que ver qué hace. Pero es importante, aunque él no es un santo, también eso es, ¿no? Que los inmigrantes tienen que ser dados la oportunidad de pedir asilo, aunque no sean santos, ¿no? Si alguien comete un crimen, claro, el sistema legal tiene que encontrar un castigo para ellos. Pero aquí, por lo pronto, tiene que ser considerado inocente porque no se le ha encontrado ninguna culpa hasta el momento. Ese precisamente parece ser el centro de toda esta discusión, porque quiero mostrarles también un documento del Departamento de Seguridad Nacional que en su momento también se mostró, que indica que el sujeto identificado posteriormente como Kilmar Abrego García fue detenido en relación con una investigación de asesinato. Hay que aclarar que Abrego siempre lo negó y que esta acusación nunca fue corroborada ni el gobierno presentó cargos. Andrés, a ver, una persona con una serie de elementos que generan tanta duda,
termina en todo esto y al final la opinión pública dice, pero no era santo, y otros dicen, pero sí era un santo, y no se entiende la escogencia de este caso en específico. Mira, a ti como tú tampoco la entiendes. Y otro el tema del abuso doméstico, que su propia pareja lo denunció y que después lo retiró, pero es que está eso allí. O sea, no estamos hablando realmente como tú bien lo mencionas, un santo, pero como lo dice el colega, aquí el tema de la justicia americana es que no importa si tú eres el más santo o el más demonio, todos son iguales ante la ley, tienen que tener su oportunidad en la corte. El tema es que nunca se le tuvo que haber dado tanta importancia a esta persona y a su caso, porque es de nuevo, hay muchísimos allá afuera que sí son santos que no tienen ningún tipo de prontuario y que lamentablemente por la forma en la que se han hecho muchísimas de las cosas que no estoy de acuerdo, a pesar de que sí estoy de acuerdo con la agenda de deportación, no en cómo se han hecho, que han terminado siendo identificadas y objetivos. Entonces hacemos de esta persona el abanderado del movimiento migrante, de parte de la Sí, administración no está bien y de parte de los que somos defensores también de los migrantes tampoco está bien. Esperemos sí. el 26 de enero y si es culpable, pues se acabó el cuento y pasamos adelante. Ernesto. Se defiende a Kilmer por el principio del debido proceso. Y curiosamente, él fue el caso emblemático, no porque haya sido escogido por nadie, sino porque el abogado que representaba al gobierno federal dijo en la corte que se había equivocado el gobierno al deportarlo porque tenía esa protección de deportación a El Salvador. Entonces, por eso se hace un caso célebre cuando los demás venezolanos y salvadoreños no tenían esa protección, tenían un parol personal. Muchos de ellos también fueron deportados Sí. de otra manera, pero no tenían esa protección. Entonces, este era el caso legal más fácil de defender, por eso se ha vuelto la bandera, pero hay muchos casos de más que necesitan más atención para detener estas deportaciones y regresar a alguna gente que fue deportada de manera Bien. indebida. Pues Ernesto, Andrés, a los dos, gracias por darnos unos minutos. Buenas tardes. Buenas tardes igualmente, gracias. Gracias.